La escuela Comenzamos. cooperativa. Sale, ya Sí, estoy pues en buenas eso, Walter. tardes. Muy bien. Buenas tardes, Bien, buenas Felipe. tardes. Buenas tardes a todos los que están en esta sala de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Hoy que es viernes ya 28 de noviembre, se está terminando el año 2025 y ya estamos en la expectativa del 2026. Está entrando el liceo también. Y hoy tenemos la segunda sesión de lo que está haciendo ya la Escuela Nacional Cooperativa, con la idea de fomentar el cooperativismo como columna vertebral del proyecto de la nueva Constitución mexicana y de la Asamblea Nacional de Autogobierno. De tal manera que la idea es que poco a poco todos los mexicanos y todo el mundo, pero en este caso los mexicanos, sean empresarios cooperativos. Y la idea, el proyecto es muy fuerte porque lo que queremos es que ya nadie sea subordinado, que todos seamos compañeros, camaradas, colaboradores. Y en las empresas, que no haya jefes, puede haber coordinadores, ¿no? Pero que todos los participantes sean parte de la empresa en una idea de justicia económica, de tal manera que a cada quien le corresponda pues, lo que aporte, ¿no? Y que nadie se beneficie desproporcionadamente de lo que se produce entre un equipo. Y ese equipo, pues es las cooperativas. Sabemos que las cooperativas, pues es un cambio de paradigma porque toda la educación, toda la formación está hecha para formar empleados usados por otros, ¿no? De tal manera que muchos de nuestros compatriotas, cuando no encuentran en México quien los use, quien los emplee, pues se van a Estados Unidos o a Canadá a que allá alguien los use o los emplee. Y tenemos muchísimos recursos naturales y por eso, si podemos lograr ser autogestores, cooperativos, estaríamos remontando la pobreza que tiene nuestro pueblo, aunque hay un grupito pequeño de ricos, muy ricos, de los más ricos del mundo. Entonces, no solamente queremos una mejor distribución de las riquezas, sino una economía justa y también una mayor producción al haber mayor capacidad de colaboración, de emprendimiento, de iniciativa. Esto cambiará radicalmente para bien. Entonces, uno de los problemas que tenemos en las cooperativas es que pues necesitamos prepararnos, educarnos para poder formar estas empresas cooperativas, desarrollarlas no solamente a nivel micro o pequeño o mediano, sino también grandes empresas con el espíritu y la vocación cooperativa y de justicia económica y social. Entonces, el día de hoy, la vez pasada, hace 15 días, hace 3 semanas, perdón, el 7 de noviembre, iniciamos ante un proyecto de la Escuela Nacional Cooperativa. El compañero Felipe Neri, aquí presente, pues presentó ya todo un esquema de qué elementos podría tener una Escuela Nacional Cooperativa a través de varios cursos, varios semestres, varias áreas temáticas: contabilidad cooperativa, finanzas, inversiones, hasta relaciones humanas, desde luego, y también cómo la legalidad cooperativa, cómo se administra una cooperativa, cómo se constituye, cómo se forma, cuál es su objeto. Todo eso lo vimos la vez pasada. Y en esa sesión estuvieron con nosotros nuestros compañeros Arturo Morales y Sara Marce. Y ellos dieron una retroalimentación muy importante a todo el proyecto que por un lado presentó Felipe Neri y que yo complementé con otros apuntes que ya también envié para Felipe, y estamos construyendo este proyecto de la Escuela Nacional Cooperativa. Entonces, el día de hoy programamos los aportes, las aportaciones que nos pueden dar, porque tienen una experiencia muy importante, los compañeros Arturo Morales y Sara Marce y Raúl Reyes, a este proyecto de Escuela Nacional Cooperativa. La idea, de hecho, ya tenemos programadas varias sesiones en los siguientes viernes, dentro de 15 días, dentro de 4 semanas, 3 semanas y 4 semanas ya está programada eh, actividades de la Escuela Nacional Cooperativa con aportaciones de diferentes compañeros que tienen experiencia en el ámbito cooperativo. Entonces, vamos a estar viendo ya la cooperativa, la Escuela Nacional Cooperativa está en marcha. Ya está, esto que estamos haciendo ya es parte del proceso formativo, y quienes puedan seguir este proyecto lo estamos grabando, lo vamos a poner también en el sitio web anamexico.org para que ahí esté toda la
experiencia cooperativa y quien tenga inquietud o le llame la atención el cooperativismo, tenga un lugar donde orientarse, donde aprender, donde encontrar incluso contactos, asesorías. La idea es formar una incubadora cooperativa también, ir formando incubadoras cooperativas que asesoren, que cuiden el desarrollo de las empresas cooperativas. Y junto con eso estamos formando la comunidad económica ANA, donde todos los productos se van a anunciar y vamos a tratar de que haya un intercambio entre productores, entre incluso pequeños comerciantes, medianos comerciantes, y también en principios de 2026 está previsto que haya ya la moneda comunitaria de ANA. De tal manera que todo esto es un proyecto económico importante y dentro de este proyecto económico importante que pretende remontar el paradigma capitalista que predomina en México y en el mundo, donde unos cuantos se enriquecen a costa de la extensión de la pobreza, pues de casi todos. Entonces, estamos en este gran proyecto y hoy vamos a darle la palabra a nuestros compañeros Arturo Morales. Sara Marce no se ha conectado, pero esperemos que se conecte en cualquier momento. No sé si antes de dar la palabra a Arturo Morales, creo que Felipe quiere comentar algo. Adelante, Felipe. Gracias, gracias, Marco Antonio y compañeros que nos acompañan. Marco Yo Eduardo. pienso que analizando todo el esquema que hemos estado viendo durante, pues yo creo que ya un año que estoy inmerso en este proceso, creo que ya tenemos dos ventajas muy grandes, que no tienen medición. Una, tenemos ya una constitución mexicana, ¿verdad? Del 2024. Y tenemos ya los esquemas de las coordinaciones generales o nacionales o consejos. No sé cómo le vamos a definir algo análogo a lo que viene siendo la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación. Ya lo tenemos. Es algo bien importante. Lo que yo pienso ahorita es que ya también tenemos una Secretaría de Economía, que viene siendo el cooperativismo. Dejarle bien claro quiénes somos, quiénes son, quiénes deben interactuar en esas dependencias o secretarías o coordinaciones nacionales, para que ya empecemos únicamente esos individuos a empezar a interactuar. ¿Sí? Es lo que yo pienso. Ya tenemos Sí, esos dos avances, una constitución y unas coordinaciones o consejos nacionales. ¿Es cuánto? sí, de acuerdo, Felipe, ya se están formando ya en proceso el Consejo Nacional Campesino, está ya desde hace más de 14 años el Consejo Nacional de Transformación Educativa, está el Consejo de Salud Integral, está el Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, está el Consejo Nacional de Cultura Comunitaria, está el Consejo Nacional de Economía y hay un Consejo Nacional de Cooperativismo. Todos estos consejos, bueno, el de educación sí está ya muy avanzado. Todos los demás están en proceso, las estamos familiarizando, se está definiendo el proyecto y hay algunos que ya tienen coordinaciones, como el Consejo Nacional de Economía Comunitaria, el coordinador ahora es Marco Turra, o el Consejo Nacional de Cultura Comunitaria es Carlos Gómez, el Consejo Nacional Campesino ahí tiene mucha energía, pero todavía no hay un equipo coordinador. Y así en todos los consejos, en el de ecología, está la compañera Raquel Rodríguez y hay otros compañeros también. Entonces, estamos avanzando poco a poco y vamos confluyendo las diferentes líneas. Y el día de hoy, pues vamos a darle la palabra a Arturo Morales a Sara Marce. Antes de Arturo Morales, un detalle más por parte de Felipe. Sí, el de la estructura territorial para tomar el poder. Ese es otro también que necesitamos tener. ¿Quién va a ser el de la dirección política territorial a nivel nacional? Hay que crear un consejo. No sé cómo lo hayan pensado, Eduardo, pero sí me Y gustaría que se definiera en su las momento. ¿Sí? la ¿Es Asamblea cuánto? Nacional de Autogobierno y estamos ya con algunos coordinadores estatales. En Campeche, la compañera Verónica Rosado, en Yucatán, el compañero Felipe Neri Espinosa Herrera, en Oaxaca, el propio Marco Turra, en Guerrero, la compañera Alicia Esmeralda Espinosa, en, en Jalisco, la compañera Aris Miranda,
eh, Alice Judith Miranda, en Valle de México la compañera Marcela Parra, en Estado de México el compañero Isaías González, Isaías Garrido, perdón, no, Isael Garrido, y así en cada estado la idea es formada. En caso de Chihuahua la compañera Sol Carrasco, y los demás estados tenemos grupos, pero todavía no hay coordinación. Pero poco a poco en Tlaxcala el compañero Pablo, Pablo Reyes Salamanca, y así no los tengo todos en la mente en este momento, pero estamos construyendo también los consejos estatales, y desde luego estamos en la idea que tú expusiste el lunes pasado. La idea es que el poder se va a poder tomar sobre todo a través de las asambleas municipales, de las asambleas cívicas municipales. Entonces los estatales van a promover las asambleas, y el nacional también vamos a promover las asambleas cívicas municipales, porque ahí es donde puede eh, tenerse más fuerza para ir tomando el poder en el proyecto del autogobierno. Pero bueno, vamos a dejar por este momento ese tema, y nos vamos hacia el tema de hoy, las aportaciones de Arturo Morales, uno de los líderes de San Miguel Teotongo, de la comunidad, la Unión de Colonos San Miguel Teotongo, y la compañera Sara Marce, que también es una psicóloga de la UAM Iztapalapa, una psicóloga social, y también ha participado en la construcción de esta comunidad, esta Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. Pues sin más, adelante Arturo, y en cuanto esté Sara Marce, ya tú me dices para darle la palabra. Yo estoy al pendiente para ir admitiendo, y a las 2:30 me voy a desconectar para subirme al avión, pero sigo con los audífonos escuchando todo. Adelante Arturo. Muy bien, compañeros, pues buenas tardes, compañera Yasmina, que también nos acompañas. Qué bueno que están presentes, compañero Alfredo Ortega. Me da mucho gusto que hayas tenido oportunidad de acompañarnos en esta convocatoria. Esperemos que la compañera Marcé se pueda conectar en cualquier momento, pero lo que ustedes, compañero Neri y tanto Marco, ya mencionaron antes, me gustaría que lo pudiéramos, digamos, sintetizar un poquito como antecedentes para que el compañero Alfredo Ortega, que no ha tenido oportunidad de conocernos más de cerca, pueda escuchar de primera voz de mis compañeros quiénes somos. Ya dieron algunos ahorita antecedentes por dónde estamos, por dónde andamos, qué consejos conformamos, de tal manera que Alfredo pueda, pues, tener un panorama más amplio desde la Sociedad del Afecto, nuestra Asamblea Nacional del Autogobierno, y pues nuestros proyectos cooperativos que en ese sentido estamos tratando de que confluyan en un gran proyecto nacional que pueda echar a andar la Escuela Mexicana, bueno, la Escuela Pluricultural Mexicana del Cooperativismo, impulsada por todos estos equipos, pero apoyada con otros equipos, con otras experiencias que se han ido trabajando en el país. Y en ese sentido, también después que permitirle a nuestro compañero Alfredo que tome la palabra para que él nos presente, por favor, Alfredo, pues la experiencia también sintetizada de lo que ha sido precisamente construir las federaciones de cooperativas en el país para llevarlas a un proceso que ahora es la Federación de Cooperativas. Entonces, con esas experiencias, vamos a tratar de ver si podemos conjuntar una buena mezcla para presentar a nuestra querida nación un proyecto que empiece a avanzar de manera muy formal, muy comprometida, en un proyecto plasmado para crear la escuela del cooperativismo. Entonces, sí me gustaría que brevemente ambos compañeros, no sé, si Marco quisieras dar esa breve introducción para Alfredo y que luego permitamos a Alfredo que nos lleve también por el camino de su experiencia, pero Marco, por favor, en el sentido de que ver cómo podemos en un momento dado hermanar estos proyectos, confluir conjuntamente y digamos, en ese sentido,
pues tener en cuenta que los compañeros de las federaciones y confederaciones están debidamente legalizados, completamente instituidos y que en ese sentido, pues la Sociedad del Afecto, ANA, todavía, digamos, llevamos una versión un poco diferente y pues cómo vamos a precisamente con esa versión que traemos impulsar esta escuela, pero de manera formal. Por ahí, por ese camino, yo haría la introducción, Marco. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues decir que somos un proyecto de pueblo que viene desde hace muchos años, particularmente de este siglo. La idea es que no solamente era tomar el poder político a través de un partido, además que el sistema electoral como lo tenemos echa a perder a los partidos, los polariza. Este, entonces, no solamente un partido, sino una verdadera transformación social, decíamos. Y entonces empezamos a ver qué tipo de transformación social queremos. Y qué bueno que Alfredo está aquí el día de hoy para comentar eso. Y así hicimos eventos de qué tipo de transformación social queremos, foros, y se fue construyendo una idea de qué tipo de México queríamos. Y cuando Peña Nieto hizo la reforma energética, vimos que se había acabado la esencia de la Constitución de 1917 y que era necesario retomar su espíritu original y actualizarlo al siglo XXI. Y eso empezamos a convocar en 2014, 2015 a talleres de análisis y diseño constitucional. Se hicieron 11 talleres de análisis y diseño constitucional, invitando especialistas por cada uno de los temas que aborda la Constitución de 1917 y la que está vigente, ¿no? Con todas sus más de 700 reformas que ya lleva para echarla a perder. Entonces se hizo un anteproyecto que se pudo culminar el 5 de febrero de 2017, que era el centenario de la Constitución de 1917. Se convocó a un nuevo Congreso Nacional Constituyente, el cual sesionó del 13 de octubre de 2017 al 7 de agosto de 2023. Se hicieron muchas reflexiones, muchos análisis, se logró un consenso y que está plasmado en este libro, que ojalá y Alfredo lo pueda tener, se lo podemos compartir digitalmente y también está impreso, se puede recoger en su caso en la MAPS. Pues dentro del proyecto constitucional se estableció que el cooperativismo era la esencia y en el ámbito político el autogobierno a través de asamblea, la democracia directa, a través de asambleas comunitarias que generen delegados a las asambleas municipales y de las asambleas municipales se generen delegados a las estatales y de las asambleas estatales a la nacional y con revocación de mandato en cualquier momento. La asamblea original, de origen, pues puede sustituir a su delegado en cualquier momento y esto hace que sea el poder esté en las comunidades, la democracia directa comunitaria. Entonces, el 22 de octubre de 2023 tuvimos una sesión a convocatoria del Congreso Nacional Constituyente para formar la Asamblea Nacional de Autogobierno. En esa sesión hubo participantes de 17 estados de la República que aprobaron la nueva constitución y se constituyeron se conformaron como el nuevo constituyente permanente y pues estamos desarrollando lo que establece esta nueva constitución, que ya Felipe decía, ¿no? Las asambleas comunitarias, municipales, estatales, la nacional, los consejos, en lugar de secretarías de Estado, está previsto que haya consejos y con su coordinador general, sus comisiones, pero que haya consejos. El poder es colegiado. Entonces, en este enfoque desaparece la presidencia de la República, desaparecen los gobernadores, desaparece la Cámara de Diputados, desaparece la Cámara de Senadores y el poder es del pueblo, que es el soberano. En ese contexto decíamos que la columna vertebral pues es la parte económica cooperativa. Queremos que todos los mexicanos y todos los seres humanos sean empresarios cooperativos y que haya justicia económica. Por lo tanto, según lo que aportes, pues según lo que te toca, ¿no? Y si aportas mucho, pues te toca más, pero sin que haya hiperconcentración de la riqueza ni extensión de la pobreza. Al contrario, el proyecto de la sociedad del afecto, que es una filosofía, implica que la idea es que si colaboramos entre todos podemos ser ricos incluso sin acumular dinero, porque el dinero pierde sentido, dado que hay sobreabundancia de bienes, vamos a necesitar trabajar menos horas, cada vez menos, hasta que lo hagamos más por placer que por necesidad. Y ese es el proyecto
proyecto en que estamos y vemos que el cooperativismo requiere un cambio de paradigma educativo, que se necesita preparar a las personas, lo cual es bastante sabido, pero no hay un plan de estudios de una carrera cooperativa, así como te formas para médico, para abogado, fórmate para empresario cooperativa. De hecho, hay administradores de empresas, pero son empresas capitalistas. Entonces, ¿cómo lograr formar empresarios cooperativos? Y dentro de esta línea es esta Escuela Nacional Cooperativa que hoy estamos desarrollando. La sesión anterior inicial, fue el 7 de noviembre, y ahí Felipe Neri y yo nos presentamos algunos esbozos del plan de estudios de la Escuela Nacional Cooperativa, y ya Arturo Morales y Sara Marcé dijeron, nosotros tenemos otros conceptos que pudieran enriquecer el proyecto de la Escuela Nacional Cooperativa, y esto es lo que estamos en esta segunda sesión de esta Escuela Nacional Cooperativa, con la idea de que ya la Escuela Nacional Cooperativa es un hecho, ya empezamos, ya nada más es irla enriqueciendo, desarrollando, ampliando, y eso es lo que podría yo decir como síntesis, Arturo. No sé si Felipe quiere agregar algo a esta síntesis. Si me lo Si permiten, no, pues muchas le damos la gracias. acción. Gracias, Marco Eduardo, gracias. Mire, efectivamente, yo considero que tenemos una gran ventaja. Primero, la constitución política actual, oficial, dice en el artículo 25 y 26 que la planeación para el desarrollo, nada más así lo dice, será democrática y deliberativa, pero no define cuál va a ser el esquema, si va a ser una economía socialista, comunista, capitalista, no lo define, nada más dice que será una planeación para el desarrollo democrático y deliberativo. Pero nosotros en nuestra constitución ya tenemos en lo que viene siendo el título octavo y el capítulo tercero, el título octavo y en el capítulo tercero, ya tenemos definido qué es lo que queremos para el desarrollo económico del país. Y está muy claro, es una economía social, cooperativa y solidaria. Está bien claro. Por eso no podemos perder el rumbo, ¿sí? Entonces, yo considero que sobre eso debemos ir marcando nuestro paso. Y nada más quería aumentar eso, Marco Eduardo. Muchas gracias, ¿eh? Vamos bien. Sí, muy bien. Gracias, Felipe. Pues adelante, Arturo. Adelante, Arturo. Te damos la palabra, Arturo. Ahora sí, pues yo creo que con estas dos intervenciones más o menos tendrá Alfredo un panorama de lo que ahorita somos, de la organización que le estamos invitando, y vamos a permitir a Alfredo que se presente y seguimos conversando. Adelante, Alfredo, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí, Perdón, ¿me adelante. escuchan? Ah, Sí, buenas adelante. tardes. Yo soy Raúl Reyes. Es nada más que estoy presentándome en este formato como Alfredo Ortega. Junto con Sara, junto con otras compañeras y compañeros, hemos construido la primera confederación de federaciones cooperativas del continente. Tenemos 30 años en el proceso del trabajo cooperativo, 3 décadas. Entonces, nos abocamos desde un principio con diferentes experiencias de las que procedemos a conformar, en principio, una estructura de cooperativas, de coordinación de cooperativas autónomas de objetos sociales avanzados. Tenemos comisiones de investigación, ciencia y desarrollo y de tecnología, también así como nuestra comisión de estudios legislativos y jurídicos.
Entonces, es muy particular el momento en que estamos viviendo en estos días. Estamos viendo que pues un gobierno que se asume de izquierda, al ser institucional, pues como que cae en la contradicción de la naturaleza de la izquierda, cual como nació, ¿no? Pues hace ya siglos. Entonces el cooperativismo actual pues no es el mismo que crearon los justos pioneros ingleses y que tiene todo un trasfondo. Todas esas cuestiones pues nos llevó años, lustros, estudiarlo, profundizarlo. Entonces la cuestión, conforme a lo poco que documentación que me ha enviado Arturo y de la plática que tuvimos con Sara, pues tengo una idea, entonces, de lo que están haciendo. Ahorita, pues como que es un planteamiento un poco más abierto, ¿no? Sobre cómo conformarse como federación. Las leyes nacionales, independientemente de la Constitución mexicana de 1900, Constitución Política de Estados Unidos, ¿no? Mexicanos de 1917, que reforma la de 1857, que es el verdadero nombre de la Constitución hasta la fecha, independientemente de las modificaciones que se hicieron durante Peña Nieto y durante Salinas, que se plasmaron más sobre precisamente leyes secundarias, amén del artículo 27 que provocó el levantamiento precisamente de los zapatistas y de otros movimientos en el país. Eh, pues la Constitución, lamentablemente, no le interesa a las estructuras de gobierno. ¿Qué contradicción tiene el gobierno de izquierda? Pues que el gobierno de izquierda, lo define la misma Constitución, tiene el monopolio de la represión, ¿no? Bueno, el monopolio de la fuerza. Entonces, hay otro aspecto que ha sucedido a partir de la ley 1994 de Salinas de Gortari, que dejó allí, ¿verdad? Ya con órdenes específicas de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de eh, eh, poder transnacional que ahora se define como anglosajón cázaro-askenazi. Esto no es menor, porque esto es a lo que nos vamos a enfrentar en México principalmente, ante los poderes anglosajones, digas Estados Unidos, Inglaterra y el Estado de Israel. Queramos o no queramos, esto es real, y por eso están las políticas de Donald Trump y todas estas situaciones que se van a, según nuestro diagnóstico, que es lo de menos en esta plática, pues se van a seguir agudizando las contradicciones. ¿En qué rumbo? Pues es insospechable, eso depende de una política generosa que aplique el Estado, y eso va a ser bien difícil. Cuando tenemos ya el 80% de la economía supeditada a Estados Unidos, y en este 2026 vamos a pasar al 17.7% de territorio nacional concesionado a las transnacionales. Estábamos en 12.2. Bueno, nosotros no nos dimos a construir una escuela, nosotros nos dimos a la praxis de construir cooperativas durante estas 3 décadas. Y construimos, sumamos a la fecha 11 federaciones cooperativas constituidas, federaciones. Por eso somos Confederación de Federaciones. Sumamos a estas cooperativas y construimos en estas cooperativas también coordinaciones indígenas, de norte a sur del país y de costa a costa, como el comercial de radio ahí, ¿no? De frontera a frontera y costa a costa, y nuestra coordinación centro. La oposición que hemos encontrado, o el obstáculo que hemos encontrado para el desarrollo, por lo cual acudimos a otros estados libres y soberanos para constituirnos. Fue precisamente esta ley de Salinas de Gortari que convirtió desde su inicio en una caja chica al antes Distrito Federal, porque existe un marco internacional cooperativo en cuáles acuerdos el Estado mexicano está obligado a acatar, ¿no?
pero no les interesa quebrantar la Constitución ni al gobierno de la Ciudad de México ni al gobierno federal. Cuando nosotros crecimos, me parece que, no recuerdo bien el número, pero éramos entre 150 a 170 cooperativas en la Ciudad de México, ya para el último año de gobierno de Calderón Hinojosa. Calderón Hinojosa, eh, sus asesores le aconsejan quitar las competencias de expedición de permisos de uso de nombre cooperativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y mandarlo a la Secretaría de Economía. Yo creo que Calderón y sus asesores pensaban que con eso se borraban los compromisos y obligaciones internacionales del Estado mexicano hacia el cooperativismo. Se habían acumulado más de 2.000 millones de dólares, no de pesos, ¿no? Durante ese transcurso. Y el secretario actual, que ahora que trabaja con Harfush, de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México, tomó un acuerdo con las notarías para dejar en sus manos el 25% de esos 2.000 millones de dólares. Esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden comprobar con un video de un compañero que ni siquiera es de nuestra organización, que se lo dio a un programa de YouTube que un señor se llama Mario Delgado, no me acuerdo cómo se llama el otro, se llama Los Periodistas, prácticamente a inicios de este año. Pues dijo, bueno, es que a mí me mandaron a tirar este mil y tantos expedientes de cooperativas, ¿no? O sea, les habían ido con las personas, las habían hecho ir a firmar, ofreciéndoles 25,000 pesos, que les dieron los 25,000 pesos, pero no les dieron la Constitución. Estos señores ya lo traían pensado desde el Congreso Legislativo de la Ciudad de México. Quiero que sepan que yo fui asesor presidencial en el Congreso, bueno, en la antes Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Entonces, pues ya lo traían pensado esta persona que ahora trabaja con Harfush, cuando él estuvo trabajando en el Congreso Legislativo de la Ciudad de México, había metido una iniciativa para que la ley cooperativa, bueno, se beneficiara con el servicio fedatario para constituir cooperativas, pero hizo lo contrario ya llegando a la administración del 2018-2024. Esto, pues se empoderó a las notarías públicas, ¿no? Este, y ahora, pues, incluso a pues, estas cooperativas que nosotros formamos, que son de objetos avanzados, no son cooperativas, así nada más que de comercio, y no, 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 nosotros somos profesionales en ese sentido, y legalmente construimos cooperativas que entran en todos los ámbitos, ¿no? Del hacer y del pensar y del construir humano, ¿no? Artes y haceres. Entonces, estas gozan del sello nacional y resulta que ahora nos niegan incluso la actualización para estas cooperativas que han crecido y quieren, este, pues, actualizarse, quebrantando la Constitución y los derechos humanos, ¿eh? No les interesa. Entonces la situación es que lo podemos comprobar, pero pues nosotros dijimos, bueno, pues, no tiene caso enfrentarnos a autoridades que tienen oídos sordos ante el desarrollo. Entonces las 19 etnias indígenas trabajan dentro de sus derechos indígenas, bueno, de las cooperativas que tenemos con 19 etnias indígenas del norte a sur del país, trabajan pues dentro de sus derechos humanos, nosotros trabajamos dentro del derecho internacional. No estamos sobre la cuestión de adquirir fondos, ¿no? Que los ha negado y eso también es un quebrantamiento constitucional. Entonces, a los derechos humanos incluso. Entonces, la cuestión, pues es que este proceso organizativo se da prácticamente dentro de la praxis, ¿no? Y entramos en todos los rubros de la serie del quehacer humano y tanto en lo urbano como en lo rural, como en lo semiurbano, como en los diferentes niveles de las disciplinas científicas, ¿no? Y profesionales, tanto en lo social como en las ciencias duras.
pues está bien lo que están haciendo, ¿no? O sea, porque todo empieza por la organización, este, la coordinación, el entendimiento. La ley general es la ley general cooperativa en lo federal es muy generosa y está en la segunda etapa de la creación importante a nivel planetario del cooperativismo, se basa precisamente en las leyes que construyó el general Lázaro Cárdenas, en el ejido. La ley ejidal y la ley cooperativa prácticamente son gemelas. Aunque ahorita hay una ley cooperativa en la Ciudad de México que quebranta la Constitución, hay un dictamen de ley de la Cámara de Diputados que prácticamente se está aplicando como si estuviera ya sancionada a favor, es decir, aprobada, y lo cual simplemente ha servido para tratar de atomizar las partes hacia donde el cooperativismo puede recurrir para desarrollarse. Incluso la creación de esta Secretaría de Ciencia, Investigación, Desarrollo e Innovación la copiaron de los objetos sociales de nuestras federaciones y de nuestra confederación. La idea de la creación de la banca del bienestar, la banca del bienestar, nosotros se la expresamos y eso también aparece en un video este, del doctor Alfredo Jalife. Se la expresamos el 19 de mayo del 2019 en la sala de actos de la Escuela Superior de Economía del Casco de Santo Tomás. Y se puso muy contento, incluso nos dijo, esto lo tiene que saber el presidente, yo me encargo de ello. Bueno, también construimos todo esto, goza de los sellos nacionales, pero no goza del reconocimiento legal, ¿no? Eso, bueno, no legal, sino que está legalmente constituida, sino que no goza de la aceptación, no rechazan las actualizaciones, sobre textos, eh, pues fantasiosos, o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, falsos más bien, ¿no? Nos niegan algunos procesos. No importa, nosotros seguimos trabajando dentro de la marginalidad, ¿verdad? Porque a que a nosotros nos interesa precisamente es la organización social. Es presentar un corpus ante la realidad, no ante la institución, ante nuestras carencias, ante nuestras problemáticas, ¿no? Entonces, nuestras coordinaciones, que estamos divididos en 7 coordinaciones, ¿no? Fronteras, penínsulas, costas y centro de la República, donde se incluye la coordinación indígena en todas, ¿no? Pues la cuestión es de que vamos avanzando, ¿no? Con la intención de crear, seguir construyendo dispensarios, clínicas, laboratorios, ¿no? Algunas otras coordinaciones dentro de nuestra estructura, pues han desarrollado más, ¿no? Porque aquí tenemos un colegiado. El colegiado es la representación nacional, pero cada coordinación es autónoma, ¿no? Es responsable al mismo tiempo, ¿no? Y goza del derecho a tomar sus propias decisiones y a tomar las cooperativas y las coordinaciones de una región con otra, y bueno, han tomado acuerdos incluso con universidades del extranjero para desarrollar proyectos productivos y cosas así. Entonces nosotros, pues ahorita, ¿no? En estos momentos en que pues, tenemos una izquierda oficial que, ¿no? Que goza del monopolio del poder y de la fuerza, pues no le vemos caso a enfrentarnos, ¿no? Con ellos, y tampoco tuvimos caso, le vimos caso a enfrentarnos cuando era el PRI o el PAN, que estaban en el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el desarrollo. Y entonces también, viendo estas dos de las opiniones que virtieron, ¿no? Sobre la economía social, pues prácticamente la economía desde a nivel internacional, tanto en la Constitución, es economía social, ¿no?
Lo de solidario lo implementó Salinas prácticamente para desviar fondos, ¿no? Para su proyecto de política. O sea, pues, solidario, pues pueden ser solidarios hasta entre burgueses, ¿no? Hasta entre criminales pueden ser solidarios. No, la ley cooperativa internacional define, la ley cooperativa define a la economía social no capitalista. Y eso, pues Salinas lo borró y metió en su lugar economía social y solidaria, ¿no? Entonces vemos que ha sido maltratada, ha tratado de ser mutilada la ley cooperativa en México y ahora atomizada en los estados de la República. Entonces, pues les digo, estas situaciones, pues, aparentemente menores no lo son, no lo son. Entonces, si entramos ahorita en un proceso de institucionalizar al cooperativismo, lo único que estamos haciendo es sujetarnos a las disposiciones, a encadenarnos nosotros mismos a las mandatos del Estado, ¿no? Sea izquierdista, o sea derechista, o sea democrático, socialdemocrático, o sea neutral, o sea lo que sea, el Estado, la Constitución lo define como el dueño del monopolio del poder, ¿no? Entonces, allí hay una ausencia. Nosotros conformamos nuestros objetos sociales en base a estricto derecho. ¿Por qué? Porque estudiamos a profundidad las leyes, ¿no? Porque ya sabíamos que las instituciones de gobierno siempre estarán velando por sus intereses. No solamente los intereses partidistas de quienes toman un cargo, que quieren después llegar a ir escalando y pretender la presidencia de la República, a una senaduría, a un gobierno estatal. No, no, no. La misma inercia de la institución nos lleva hacia la cuestión precisamente de vivir la bifurcación del camino social y del camino estatal. Entonces, les digo, pues yo me invita a Arturo, le agradezco a Arturo, los felicito por el intento de avanzar en este sentido, ¿no? No es mi intención ni colocar como última palabra, porque yo soy parte de un colegiado este, nacional, ¿no? No tengo yo la voz para definir qué es lo que se ha de hacer o qué es lo que no se ha de hacer dentro de nuestra confederación de federaciones, ¿verdad? Pero en este espacio, bueno, pues tampoco es mi intención, ¿no? Tener la última palabra, ni pues, ahí ganar el debate, el discurso, si es que se hace, ¿no? O sea, para nosotros estamos atendiendo una invitación del compañero Arturo y espero con esta intervención pues no haber dañado o herido susceptibilidades. Compañeros, le dejo la palabra a ustedes. Ok, pues muchas gracias, Alfredo. Compañeros que van incorporándose, esperemos que todos ustedes hayan podido escuchar la experiencia que muy sintéticamente nos ha marcado el compañero Alfredo, en el sentido de, pues ahora sí que el devenir de un proceso que también tiene largos años, pero que va muy parecido al proceso en el que nos hemos venido encontrando todos. Y en este sentido, ahora de las presentaciones, pues sería muy bueno, compañero Alfredo, ya que lamentablemente no encontramos a Marcé por acá, que pues pudiéramos platicar, por ejemplo, algunos elementos que nos aporten a lo que leímos, ¿no? Del planteamiento, de los planteamientos que ya se han hecho aquí en ANA, sobre la Escuela Pluricultural Mexicana del Cooperativismo. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy mirando algo que es muy profundo, que está marcando precisamente el compañero Alfredo, que nos dice que
una gran diferencia con nuestro gobierno o nuestros gobiernos de izquierda, porque en ambos casos, en el gobierno federal o en el gobierno de la Ciudad de México, pues vamos, están fuera del marco que en este caso la Confederación estamos trabajando, ¿no? Es decir, ellos rompieron un esquema y desde entonces han ido por ese camino. Eso quiere decir que precisamente uno de los temas que debemos tener en esta escuela pluricultural que va a acceder al cooperativismo mediante el estudio, pues precisamente es poner bajo la lupa este proceso que se ha desvirtuado del cooperativismo, precisamente para que busquemos resarcir plenamente los derechos del cooperativismo mexicano. Entonces, creo que ese tema no está tocado porque, no se había planteado desde este ángulo, ¿no? A lo mejor está como parte de la historia del cooperativismo, pero que tenemos que hacer un señalamiento muy claro. Tiene que haber un especialista que nos desmenuce cómo el gobierno salinista vino a desvirtuar el proyecto cooperativo y darle una naturaleza diferente con la cual se han enriquecido durante muchos años, durante ya algunas décadas, creando sus cajas de ahorro, desviando multimillonarios recursos que eran para el cooperativismo social y que ellos se han adueñado, y que en este sentido la escuela pluricultural debe demostrar a sus alumnos y digamos, precisamente crear escuela para que vayamos peleando en conjunto esta restitución de derechos, por ejemplo, ¿no? Y en un momento dado, la Escuela Pluricultural de Cooperativismo pueda enseñar a sus nuevos alumnados cómo los nuevos procesos de creación de cooperativas de nueva generación pueden ir teniendo precisamente objetos avanzados, como los tiene ya precisamente las federaciones y la Confederación Mexicana de Cooperativas. Entonces, el hecho de que nuestras cooperativas ya observen este nuevo proceso para que los objetos avanzados puedan en un momento dado ir rebasando en la práctica lo que en papel se nos está negando, y de manera hologramática trabajar con nuestros equipos, ahora sí que nos permitiría ir mostrando un nuevo camino. O sea, este es uno de los elementos que rescato ahorita rápidamente de los planteamientos que se han hecho aquí. Y bueno, pues creo que así como hay algunos elementos más por ahí, Raúl, que nos puedes decir desde tu punto de vista, desde tu opinión, ahora sí, porque aquí lo que estamos buscando es aportaciones, precisamente. Nos queda claro que no es las federaciones, no es la confederación quien nos está, digamos, orientando, pero sí es desde esa experiencia que se está basando y lo estamos comprendiendo todos para que nos puedas dar aportaciones. Quizá incluso antes de esa parte, si algún compañero quisiera hacer alguna pregunta, creo que sería adecuado. Por ahí veo que Felipe Neri está levantando la mano. Entonces, vamos a darle la palabra al compañero Felipe y por ahí para que vayas tomando nota, Alfredo, por favor. Adelante, Neri. Muchas gracias. Sí, mira, no quiero abundar mucho en este tema. Primero, en nuestro caso en México, son dos vertientes. Implantar el cooperativismo a nivel nacional y desplazar el capitalismo, que es la enfermedad que nos tiene, que nos roba el agua, que nos roba la salud, que nos roba la educación, que nos roba todo el ámbito de nuestra vida social. Entonces, ese es el primer punto, que nosotros tengamos el cooperativismo en todo nuestro ADN, número uno. Número dos, que la escuela, como yo le dije en un principio que puede ser modificado, la Escuela Pluricultural Mexicana de Cooperativismo, Esplumeco, que sea en dos vertientes. Una, crear liderazgos
pero convencidos, que salgan líderes de esa escuela y que sepan cómo organizar una cooperativa. En ese sentido sería la licenciatura para un licenciado en desarrollo cooperativista. ¿Sí? Nada más quería hacer hincapié en este caso. Gracias, Arturo, muy amable. Si no hay alguna otra pregunta, alguna observación sobre lo que presentó Raúl, entonces vamos a darle a él la palabra en el entendido de, pues, que nos saque ahí de su bodega algunas ideas para irlas retomando aquí, por favor. Adelante, Raúl. Espero que no te hayamos perdido, Raúl, pero te estamos dando la palabra para que nos hagas tus aportaciones. Disculpen, es que no sé por qué no prendía el micrófono. ¿Sí me escuchan, no? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí, Ah, sí. bueno, empezaré por lo primero, ¿no? La cuestión hologramática, la organización hologramática que tenemos, que está concatenada a esta cuestión de liderazgos, ¿no? Nos definimos, o sea, realmente les digo, nosotros, pues tenemos integrados amas de casa, sector indígena, sector muy pobre, y aunque entre indígenas ya tenemos afortunadamente profesionales, ¿no? Este, el trabajo, el ir construyendo las federaciones y a la hora confederación, primera en el continente. Este, en el continente europeo y americano, no crean que nada más en América. Este, lo definimos porque en esta multiculturalidad de cosmovisión de nuestras regiones, de nuestros pueblos, de nuestros indígenas, pues no podíamos llegar a imponer cierta propuesta ideológica de ningún corte, ni religioso tampoco. ¿Por qué? Porque eso lo marca la ley internacional, pero porque eso lo exige la realidad también, no solamente por sujetarnos a la ley internacional cooperativa. Entonces, nosotros en debate de los más avanzados, con más experiencia, y trabajo y compromiso, pues dijimos, pues vamos a anular todo tipo de ideología. Aunque el anarquismo en su historia, en su desarrollo desde Bakunin y todos sus creadores no contemporáneos, y estoy hablando de 2 siglos a la fecha, pues se dieron a la tarea de crear cooperativas. Entonces tampoco dijimos, tampoco le vamos a mencionar la cuestión de marxismo, ni de leninismo, ni de trotskismo, ni de nada, ¿no? Porque realmente la cuestión de algunas de las federaciones tenían organización fractoléctica, no es incluso el marxismo ya ha sido rebasado, el marxismo clásico, que el capitalismo prevalece y estamos dentro de una economía pues capitalista, e incluso que ya se pase del 12.2% que dejó López Obrador, que eran concesiones ya a las empresas mineras y extractivas, ¿no? Este, y bueno, que venían haciendo usufructo del campo, que se pase en este 2.25 para empezar el 2.26 con 17.7% del territorio concesionado a transnacionales, pues es una característica neoliberal, ni siquiera capitalista, es capitalista, imperialista, neoliberal. Entonces, pues la situación aquí es que la hologramatría, por ser un término que no comprometía hacia la situación de definir alguna ideología, pues nosotros la pusimos, porque es lo más fácil de adecuar a la forma fractoléctica, ¿no?
Incluso eh, comulga mucho con la propuesta descolonizadora, que es necesaria desarrollar una propuesta descolonizadora para sacudirnos las prácticas capitalistas. Entonces así, bueno, prácticamente, pues se quedó en una organización hologramática en donde no hay líderes. Todos los derechos de las cooperativas, ¿no? Y todos los derechos de las cooperativistas tienen un marco jurídico en el cual ni las federaciones ni la confederación pueden alterar, ¿no? Esta situación, bueno, los liderazgos naturales, bueno, son naturales, no están enfocados, ¿verdad?, a tener una posición privilegiada o preponderante dentro del capitalismo. Entonces eso hace una gran diferencia precisamente con enfocar una práctica simplemente a la conformación de líderes. No, si una propuesta se lleva a la población, al campo, ¿no? Con una estructura ya de mando, ¿no? O sea, de liderazgo, pues lo primero que dice la gente, bueno, y entonces mis derechos cooperativos, ¿qué? ¿Y mis derechos comunitarios, qué? ¿No? Entonces eso es incluso hasta una contradicción dentro de la práctica cooperativa. Por eso son las asambleas, por eso el valor de las asambleas, la cuestión prácticamente de un ejercicio democrático directo, ¿verdad? Sin tintes políticos, pues es lo que puede potenciar a las cooperativas, no un liderazgo. Incluso nosotros lo tenemos muy bien definido entre nuestros coordinadores nacionales, nuestras direcciones nacionales, nuestros coordinadores zonales. Esas son simplemente tienen estos puestos y estas obligaciones para cooptar la opinión y dar una sanción a favor de acuerdo legal entre las cooperativas y entre la comunidad. Entonces, esa es una de las cosas que pues nunca puso atención el cooperativismo mexicano, ¿no? Porque les digo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio del poder, tiene el monopolio de ejercer y establecer las leyes, ¿no? Y estas leyes, como lo vemos en esta inercia, pues, pues cada vez se van alejando más de las necesidades de la población, las van relegando. Y por eso estamos como estamos en estos momentos, ¿no? Entonces, pues este discurso oficial, pues lo único que está haciendo es sumar más personas que están en descontento en vez de construir precisamente políticas y estructuras que den la posibilidad a no a la oposición pinchurrienta de los capitalistas mexicanos o de las oligarquías mexicanas. Estamos dentro de un contexto geopolítico de entre las potencias. Estamos México quedó en el centro de la guerra económica entre China, Rusia, y Estados Unidos. Entonces, pues eso no va a salvar a nadie, ni siquiera va a salvar al mismo Estado. Entonces la cuestión, les digo, la situación, o sea, definir, bueno, se quiere construir una universidad o una preparatoria cooperativa, ¿no? Bueno, ese es un objetivo. La cuestión de crear cooperativismo, ¿no? Y pues, en lo futuro construir las federaciones o lo que ustedes este, vayan vislumbrando sea viable, pues se hace a partir de la praxis y del compromiso y tener que enfrentar estas disposiciones anacrónicas, incluso obsoletas y contrarias al cooperativismo que se está aplicando prácticamente con mayor fuerza, con mayor visualización de hacerlo en la Ciudad de México y a nivel del gobierno, de las leyes del gobierno, disposiciones del gobierno federal. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, se tiene que
construir realmente la posibilidad a partir del kilómetro cero, ¿no? Uh, si el Estado no da las facilidades a las que está obligado, bueno, pues solamente el derecho, pero también para eso pues hay que hacer los estudios necesarios y pertinentes, ¿no? Porque lo que nosotros hemos compilado en la Ciudad de México con estas nuestras cooperativas de objetos avanzados es que en las alcaldías y en la misma Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, encabezada por Nicolás, se apellida Nicolás, la señora, Inés Nicolás se llama, este, pues lo que nos dicen es, pues vayan y ampárense. O sea, el derecho se ejerce, la población no está obligada a solicitar y entrar en un proceso de juicio de amparo porque el derecho se ejerce, ¿no? Pero no les interesa, eso es lo malo. A las instituciones no les interesa pasar por alto esta, este procedimiento de jurisprudencia, ¿no? Este proceso de legalidad. ¿Por qué? Porque pues los fondos, ¿no? Que Clara Brugada en este 2027, 27 de enero, este 27, pues dijo que había 1,000 millones para las cooperativas. Bueno, pues, al decir que hay 1,000 millones para las cooperativas, eso desató precisamente una guerra de ambiciones dentro de las mismas estructuras burocráticas, ¿no? Se enojaron las notarías, ¿no? Que ya tenían un pacto desde el año pasado, desde la Ciudad de México, ¿no? Para llevarse el recurso, ¿no? Para cobrar por el recurso de constitución legal de las cooperativas, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Pues, mueren dos colaboradores, una chica y un chico de Brugada, ¿no? Que eran quienes estaban trabajando esta propuesta. ¿Por qué? Porque no se puede centralizar el derecho es el derecho constitucional, ¿no? Que los gobiernos traten de centralizarlo, pues es una contradicción. Y entonces, pues la cuestión es estudiar el camino en el cual nosotros no pongamos en riesgo a nuestras comunidades cooperativas ni a nuestras comunidades inmediatas donde ejercemos el cooperativismo, ¿no? Eso, pues les digo, pues prácticamente les va a hacer ustedes, si van por ese camino de la construcción real, pues en determinado momento hasta un marco de invisibilidad, pero no se trata de ser visibles antes quien no nos oye, ¿no? Se trata de ser visibles, pero sobre todo congruentes y consecuentes con nuestras comunidades y con nosotros mismos como cooperativistas. Les digo, este, pueden hablarse muchas cosas, ¿no? Pero esa es nuestra experiencia. Y les dejo Y la Alfredo, palabra. Sí. sí, Alfredo, muchas gracias. Pues para que vayan pensando, compañeros, sus inquietudes, sus preguntas, sus complementos también, pero voy rescatando algunas ideas que nos da Alfredo. Entonces, hay que fortalecer el punto, nos dice, de jurisprudencia del cooperativismo, tener ahora sí que todos los elementos de jurídicos para transmitirlos de una forma ordenada, metódica, pedagógica a los alumnos. Entonces, nos está poniendo este otro tema también sobre la mesa. Yo voy a provocar un poquito más el tema en el sentido que nos planteó hace rato Raúl. Nos decía precisamente que hay un tema que como confederación tenemos muy claro y que me gustaría también que nos aportara desde ahí la experiencia para en un momento dado observarlo en la temática que estamos planteando pedagógica para este proceso. Pero vuelvo, quisiera que ustedes, compañeros, hicieran sus aportaciones también. Mi inquietud va por aquí, Raúl, que nos hagas un poco el planteamiento sobre los temas económicos, cómo los vemos desde las desde las federaciones, desde las confederaciones, esa inquietud de que las cooperativas pues desde nuestro punto de vista no tienen dientes, no tienen forma de sostenerse por sí mismas y entonces tienen una gran dependencia
¿no? De los apoyos gubernamentales, vamos a decirlo así. Entonces ahí la federación y las confederaciones, bueno, la confederación y las federaciones ya tienen pues una idea y por ahí también que nos platiques un poquito. Está levantando la mano el compañero Eliseo. No sé si Felipe también sigues levantando la mano o la bajas. Y entonces, la sigues levantando. Muy bien, pues entonces estaba Neri y luego Eliseo para que nos también hagan sus aportaciones. Adelante, Neri. Por favor, como ya abusé de la palabra, por favor, Eliseo, tómala tú y después yo. Por favor, si eres tan amable. Sí, gracias. Miren, es que hay que precisamente en el ámbito que estamos trabajando, que precisamente es el autogobierno, no tenemos que depender ni de las instituciones ni del gobierno que ya ha fallado. No sé por qué darles todavía esa responsabilidad que nunca han correspondido. Yo les comento, cuando yo registré el multiforo cultural participativo, el clandestino, no podíamos registrarlo porque no teníamos padrino de ningún partido político. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó un padrino político y luego se nos abrieron las puertas porque ahí la sorpresa es que yo me di cuenta que la mayoría de gente que constituía una cooperativa era porque iban por los recursos que les podían proporcionar. Cuando nosotros no íbamos por recursos, íbamos por, entre comillas, la legalidad o el derecho, cuando el derecho se nos estaba negando por varias situaciones. Y nosotros, como somos más anarquistas, pues dijimos, no necesitamos, ¿sí? De la institución. Y fue como nos constituimos en el clandestino multiforo cultural participativo. Y fue como arrancamos todo eso. Y la sorpresa también, ¿no? Que nos dicen, tienen sus derechos por 99 años. Tiene 15 años que la registramos y todavía nos queda mucho de vida. ¿Que quién la va a continuar? Pues ese ya es trabajo de nosotros. Por eso aquí lo loable de las escuelas pluriculturales de cooperativas. Eso es la riqueza, ¿sí? ¿Cómo tenemos que llegar a más personas? Muchas veces vemos que hay apatía y todo eso porque no hay recursos, pero los recursos pues nunca los hemos tenido. Yo no sé por qué nos extrañamos de eso. Entonces tenemos que, ahora sí que colmarnos de paciencia y de virtudes que tenemos guardadas para ser más creativos y empezar. No se requieren muchos miembros para una cooperativa, con 5 es suficiente. Entonces tenemos que empezar a dar pasos como esto de las escuelas, que eso es lo fundamental. Si tienen muy buena formación, nunca van a tener corrupción, pero si tienen corrupción, pues ya mejor ni comentamos, ¿no? Ya sabemos a dónde vamos. Les digo, ahorita en la experiencia de nuestra cooperativa que tenemos, ya nada más de los 10 que éramos, nada más estamos 4, pero estamos haciendo el llamado a que también los compañeros participen y que no nada más esperen al ideólogo o esperen al que va a poner el recurso. No, el cooperativismo es eso, cooperativismo, que cada quien ponga su esfuerzo y cada quien ponga su capital. Eso es cooperativismo. Entonces tenemos que también documentarnos nosotros y sobre todo comprometernos más con el cooperativismo. Yo ahí dejo mi comentario de momento. Gracias, Eliseo. Sigo yo. Bueno, mire, en principio, del comienzo al último, con lo que comentaba también Eliseo, las confederaciones son discriminatorias y son centralistas. Y doy un ejemplo. Dice, para ser representante de la ciudad cooperativa ante la Asamblea General de la Federación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socio. Y ahí ya, ¿por qué? Ya estoy constituido hoy,
Yo hoy tengo derechos, no tengo que esperarme un año. Es discriminatorio. Otra, a las asambleas de las federaciones deberá acudir con voz, pero sin voto. ¿Sí, ¿para qué cariños voy? Si no tengo voto, nada más tengo voz, voy a hablar como loco, pues no tiene caso. O sea, si nos damos cuenta, es centralista. La Confederación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada federación afiliada el número de votos que proporcionalmente le correspondan. O sea, ¿qué te pasa? Si tú no nos mandas a nosotros en Yucatán, ni nos mandas en Baja California, ni nos mandas en el Estado de México, ¿para qué queremos confederaciones? Perdón por mi bruto, pero tengo que ser así de tajante. Es discriminatorio. Para ser representante de la federación ante la Asamblea General de la Confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socio de una cooperativa afiliada a la federación. O sea, tienes que afiliarte a fuerza. No puede ser. Bueno, ese es mi comentario al último punto que tocó Eliseo. Me regreso a la nueva ley, artículo 60. En esta nueva ley del 16 de abril de 2025, dice que tenemos derecho, las cooperativas, a obtener recursos en las organizaciones internacionales, nacionales, donaciones de todo tipo. ¿Para qué cariños necesitamos una confederación? Para que nos quiten una mochada, para que se lleven una parte de lo que estamos consiguiendo nosotros. No estoy totalmente en desacuerdo. Otra, la personalidad jurídica. Para poder tener personalidad jurídica, así como los mexicanos necesitamos nuestra acta de nacimiento para ser mexicano, aunque estés concebido en los primeros segundos de la concepción, eres mexicano. ¿Por qué? Porque eres de personas mexicanas y estás en el territorio mexicano, pero necesitas tu reconocimiento de personalidad jurídica y te lo da el acta de nacimiento. Si tú vas después de haber nacido al kinder y no tienes acta de nacimiento, no eres mexicano, aunque seas mexicano porque fuiste concebido por personas mexicanas y en el territorio mexicano. Para cuando dices, ya cumplí 18 años, soy ciudadano. Ah, sí, pues ve a votar. No te dan tu boleta. ¿Por qué? Porque no tienes la personalidad jurídica, aunque tengas 20 años, si no tienes tu INE. En este caso, nosotros, como una sociedad cooperativa, para tener personalidad jurídica, ¿qué necesitamos? Un RFC. Ese RFC que diga, señores, esta es en existencia esa cooperativa. No necesitamos más. Es con eso. Y con eso podemos abrir una cuenta fiscal bancaria. Con eso podemos llevar a cabo las operaciones que querramos, ¿verdad? Bueno, otro punto. Me ha costado mucho trabajo ir empatando lo que Marco Eduardo propone para incorporar en la escuela cooperativa. Se me hace muy interesante porque sí nos permite ahora dividir esa escuela en dos aspectos, como lo dije en un principio, en crear líderes y en crear cooperativas. Eso es lo importante. Son dos caminos, no hay más. Al final llegaremos a conjuntarnos, crear a los líderes para que creen, para que instituyan a las cooperativas. Es cuanto. Y disculpe mi agresión por las 3 copas que ya tomé. Gracias. Muy bien, Felipe Eliseo. No hay más manitas levantadas. Baja por ahí tu manita, Felipe, para que si alguien aparece, estemos atentos. Pues les recuerdo, compañeros, que estamos aquí, precisamente tratando de rescatar aportaciones para nuestro proceso. Se supone que nosotros ya sabemos construir cooperativas, ya tenemos toda esa parte avanzada. No estamos hablando de eso aquí. Ahora lo que estamos hablando precisamente es de cómo fortalecer un proceso que estamos tratando de crear aquí, de una escuela, como le estamos llamando, pluricultural mexicana del cooperativismo. Entonces, aquí lo que nos llevaría muy bien sería precisamente en ese sentido, ¿no? Que nos enfoquemos a las propuestas, porque eso es lo que más vamos a rescatar hoy aquí.
En ese sentido, ojalá Alfredo nos ayude ahorita, precisamente con los temas que hemos tocado y con algunas otros, pues otras temáticas que no hayamos tocado, Raúl, y que nos quisieras también señalar. Te damos la palabra y estamos atentos. Adelante, Raúl, por favor. Ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, para proceder tal como se debe, ¿no? Voy a contestar las dos cosas, ¿no? El señor último que habló es el señor Neri, me parece, ¿no? Este, y antes habla el compañero Eliseo. Pues las dos preguntas también están concatenadas, ¿no? O sea, el señor Eliseo habla de que pues, ellos se vieron forzados a crear una asociación civil, eso es la que tiene duración de 99 años, ¿no? Y bueno, pues claro, se puede crear las cooperativas, pum, 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 ¿no? Les digo, donde van a topar con pared va a ser precisamente en la cuestión, en la Ciudad de México, si está en la Ciudad de México se va a encontrar con ahorita esta política de crear dos, tres, y están tratando de crear 5 o 7 federaciones, incluyendo una por, personas de Morena como partido que quieren crear una federación y sin importarles de que la ley cooperativa dice que no se puede hacer proselitismo partidista. Bueno, en fin, buena suerte que lo hagan. No, ahora, ¿qué es la confederación, no? O sea, como les dije en un principio, nosotros estamos en el marco internacional, no estamos en el marco federal ni en el marco ¿cómo se llama? Ni en el marco de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente nosotros tenemos cooperativas en la península, ¿no? En las dos penínsulas, en otras partes de la República. Somos invisibles, le digo, el riesgo es de ser invisibles, pero que a nosotros pues nos ha ayudado. Cuando nosotros construimos las federaciones y las confederaciones, construimos nuestros estatutos internos. Esto nos dio precisamente la posibilidad de mandar a la goma estas cuestiones de que, de que tenemos que percibir un porcentaje del producto de las cooperativas y de las federaciones. No, como les dije en un principio, cada coordinación es responsable y goza del derecho de su organización en en una economía cooperativa, no solidaria, no es solidaria. Tiene que respetarse conforme a nuestros estatutos la legalidad, ¿no? Aquí hay una cuestión del periodo de prueba, es un periodo de prueba de ley que nosotros no vemos mal. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, se tiene el derecho desde ser cooperativista a tener un cargo, ¿no? Si la asamblea de la coordinación, o sea, de ciertas partes, sean dos, digamos, en un municipio nada más existan dos, o exista una, esa asamblea, si nada más hay una, tiene que consultarse precisamente con otras cooperativas de los municipios más cercanos. Por eso estamos coordinados de forma zonal, regional y nacional, ¿no? A partir de eso ellos tomarán sus acuerdos y los acuerdos simplemente, precisamente para llevar a la dirección regional sus procesos de desarrollo. No es una cuestión económica, incluso explícitamente dice que las donaciones que se hagan, no, deben de ser mínimas, abajo del punto porcentual, no sea no es 1%, 2%. Se pidió el 1% para lo regional, no para lo nacional. ¿Por qué? Pues para cubrir los acuerdos que ellos tengan en determinado momento, tengan un fondo, ¿no? Pero ¿quién maneja ese fondo? Lo manejan las cooperativas zonales y regionales, no lo maneja la confederación. No somos bueno, nunca lo hicimos de forma centralista. La figura confederada para ser la primera de América, ¿no? Y de México. Bueno,
vio todas esas cosas, porque todas esas cosas vienen precisamente de la ley salinista, ¿no? Y la cual fue creada precisamente para no dejar desarrollarse el cooperativismo, creando todo tipo de obstáculos, incluso los interpretativos, ¿no? Y les digo, y esto fue alterada, esta ley, desde arriba, desde el imperialismo, ¿no? Anglosajón, bueno, las caras visibles eran Margaret Thatcher, ¿no? Y Ronald Reagan desde Miguel de la Madrid. Pero eso se quedó en acuerdo para que Salinas fuera presidente, para implementar precisamente la economía monetarista, la economía neoliberal, que al final del día es lo mismo, nada más que reforzado. Entonces la cuestión es que no somos capitalistas, como les dije, ni siquiera somos solidarios, o sea, en marco estricto de los acuerdos del movimiento internacional es economía cooperativa no capitalista, pero ahí sí nos encontramos con la realidad de vuelta, ¿no? Vivimos en un ámbito capitalista, incluso más allá, imperialista neoliberal, ¿no? Entonces, por eso les digo, la cuestión de pues, los líderes deben de ser naturales. ¿Y cómo se hace eso? Pues ¿por qué? Porque van ellos construyendo en sus comunidades, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Tenemos cooperativas, coordinaciones que exportan, ¿no? Y exportan desde las formas que sea. Nosotros creamos la confederación para que en determinado momento tengamos una estructura de referencia. Ahora, si conocemos el proceso capitalista, si lo estudiamos a fondo, veamos que los que primeros que quitaron al movimiento capitalista, no solamente a la OIT, sino a las aportaciones al movimiento capitalista en México, del movimiento cooperativo mexicano, pues fue Estados Unidos y encadena a Europa, ¿no? Además que pues ya Europa ya se quedó en la pobreza con esta guerra de Ucrania, ¿no? Ya desde precisamente la administración anterior, ¿no? De gobierno, retiraron los fondos de apoyo. ¿Por qué? Porque sabían ellos no están aventando bolo como en los bautizos en las iglesias, ¿no? No, ellos saben y llevan un estudio específico para qué va dedicado. O sea, Salinas fue bien astuto para robar, ¿no? Este, no se alcanzó a llevar ese fondo, ¿no? En el fondo de contingencia, porque eso había llevado y llevó, o sea, a otros países a juicio, incluso hasta Alfredo Fujimori, ¿no? Se fue a la cárcel precisamente por haber hecho uso del Fondo de los Trabajadores y de las cooperativas en Perú. Ni siquiera fue por haber masacrado ni nada. Entonces, estamos en un marco geopolítico, no estamos en un marco ideal de trabajo, no. Incluso las leyes están en contra, pero ¿cuál es la parte sustancial? Que dentro de la ley cooperativa en su generosidad, nosotros, dentro de los estatutos internos, podemos precisamente poner las limitantes, ¿no? A lo que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Que nos imponen que esto, que el otro, pues sí, está bien, órale. No vivimos de eso, ciertamente lo dijo el compañero Eliseo, ¿no? Nunca hemos vivido de eso. Que hay compañeros y compañeras en sus coordinaciones que lo pueden hacer, que tienen acceso a hacerlo, pues son libres de hacerlo. Nosotros no podemos decirles que no, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son responsables y son dueños precisamente de tomar sus decisiones. Entonces esto para nosotros pues nos dio el margen, ¿verdad? Para seguir trabajando en lo social, no en lo solidario, en lo social, no con las comunidades directamente. Entonces esa es una situación, digamos, este, como le señalé en el principio, ¿no? Si la escuela es en el sentido libertario, ¿no? En el sentido precisamente de responsabilidad y de congruencia y consecuencia con el reclamo de las comunidades, pues esta escuela va a progresar,
Si se hace una escuela institucional, ¿no? Que se construya como asociación civil, pues igual y tienen oportunidad de obtener recursos, ¿no? Pero el cooperativismo es el cooperativismo, no es asociación civil, es cooperativismo, ¿no? La asociación civil pues tiene sus formas. Entonces, esto de que mencionaba, que citaba el compañero, me parece que ahorita participó antes del compañero Eliseo, pues es que esas leyes precisamente es a lo que me estoy refiriendo, a la atrofia que tienen las leyes que ha impuesto el Estado, no solamente el panista, el priista y ahora el morenista, ¿no? Para marginar al cooperativismo. Esto, les digo, no estoy aquí como última voz de mi confederación, porque soy colegiado, no puedo decidir, ¿no? O sea, por nuestra confederación. Ni se puede tomar mi opinión o mi diagnóstico como algo determinado por la confederación. Y este es el otra parte noble de estar organizado, sea en federación o sea en confederación. Incluso las federaciones también tienen y se sujetan a este proceso, ¿no? Institucional. Pero precisamente los estatutos internos, y ya somos en eso primero en tiempos y primero en derecho, ¿no? Pues nos dieron ese margen, ¿no? De decir, ah, bueno, pues órale, que la ley diga eso, pero implícitamente también está esto, este derecho a organizarnos de forma libre. Entonces, esta situación lo define tanto el artículo 19 como el artículo 25, donde se menciona el cooperativismo en la Carta Magna, ¿no? Y aparte está reforzado por el artículo primero constitucional, que en su jerarquía es el principal, que obliga al Estado a tomar los acuerdos que se firmaron por el Estado mexicano en lo relativo al cooperativismo en lo internacional. Porque les digo, el artículo 25 bien define como forma social a la organización de trabajadores, ¿no? Pues en la producción, ha, ha elegido, ¿no? A la comunidad y a las cooperativas como formas sociales. No son formas sociales solidarias, son formas sociales de producción y servicios. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que lo es todo. O sea, nosotros dentro de los servicios tenemos el margen para prestar servicios, pero también para adentrarnos a la crítica, hacer el ejercicio del estudio, del desarrollo, ¿no? Esa es una cuestión que va en esta situación, apegada precisamente al desarrollo pedagógico, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos a ser cooperativistas. Es un proceso de aprendizaje dentro de la práctica social. Lo que el Barbón decía, praxis, ¿no? Entonces, esta situación, pues, es simplemente en el sentido de que se opere precisamente con esta honestidad que también alguien, había mencionado anteriormente, ¿no? Sí, creo que es compañero Eliseo, si hay corrupción dentro de la misma inicio, ¿no? Si hay otras intenciones, precisamente desde el inicio de las conformaciones, pues no tiene caso seguir por ¿cómo les diré? Pues tomando acuerdos los cuales sean de estructura vertical, ¿no? Que alguien sea quien tome el mando, la decisión, y esto no, la Constitución lo dice en el artículo 39, el pueblo es el soberano, en este radica original y esencialmente, ¿no? La democracia. Entonces, estas situaciones, pues aquí las decimos, digamos, de forma coloquial, pero en la realidad, un ejemplo, Cherán, los yaquis. Los yaquis son el granero de México y tienen como indígenas la posibilidad de exportar trigo a Estados Unidos y lo están haciendo. Los zapatistas tienen sus propias cooperativas y exportan a Europa. Hay acuerdos internacionales que lo están haciendo. Lo mismo Cherán.
Lo mismo otras menos visibles, pero que están en el mismo rubro, ¿no? De ejercer precisamente y dar sentido y orientación a su trabajo, ¿no? Y no se trata de la cuestión de que el capitalismo viva de la pobreza, ¿no? El capitalismo se mantiene de la explotación y de una explotación jerárquica, no del pobre. No, pues ¿para qué le sirven los pobres al imperialismo o al capitalismo? No, se mantiene específicamente de explotación porque las leyes económicas, no solo Marx, las leyes económicas establecen que solo el trabajo produce riqueza. Si quieren, aquí le paro por lo pronto. ¿O en qué quieres que ahonde, Arturo? Sí, pues yo creo que sí, el planteamiento general, pues nos estás abriendo los temas así bien, pero creo que me gustaría que esta experiencia, decía yo, en términos de, sí, de esta tercer raíz de la economía social, planteada desde la Confederación, esa parte de no depender de los recursos del gobierno, pero que puede fortalecer precisamente los sistemas cooperativos. Me gustaría que por ahí esa experiencia nos las plantearas, pero creo que también por ahí tiene una pregunta Neri. Entonces, a ver si de una vez, porque nos vamos acercando casi al final de este encuentro. Entonces, adelante, Neri, y ahorita retomas, por favor, Raúl. Sí. Muchas gracias, Arturo. Y nada más quería precisar lo que ya comentó, ¿cómo se llama el que estaba hablando? Enrique. ¿Cómo se llama? Raúl, Ay, Raúl. Perdón, Raúl, discúlpame. Lo que ha planteado. La asociación civil corresponde al sector privado, ¿sí? El sector social está muy específico, como también muy bien lo remarcó Raúl. Es el sector social del artículo 25 y 26 para la planeación del desarrollo económico de la nación, que no precisan cuál va a ser la teoría económica política. No lo define la Constitución mexicana. Sin embargo, la Constitución mexicana de 2024, la nueva Constitución, esa sí lo define. Y lo define claramente en su título octavo, lo dije hace un rato, y en su capítulo tercero. Es muy claro, ¿no? Y las cooperativas corresponden efectivamente al sector social, porque son tres sectores, no hay más. El sector gubernamental, Comisión Federal, Pemex, Conagua, etcétera. Lo que es el sector privado o sector de los cuates que tienen la lana, son todos los empresarios. Y el sector social, lo dijo también Raúl hace un rato, comunidades, ejidos y cooperativas, ¿no? Y organizaciones de trabajadores, como bien podría ser ahora Pascual Boyn, que también ya había sido del sector privado y ahora ya es una cooperativa, sector social, ¿no? Es cuanto nada más. Muchas gracias. Pues entonces, Raúl, si nos aportas, por favor, en la parte económica, insistiría. Bueno, qué bien, o sea, hay que tener precisamente en cuenta que estamos viviendo de esta estructura donde están estos sectores definidos en México. Eso es elemental. La situación precisamente, esa es la gran diferencia. O sea, yo lo decía por el señor Eliseo, ¿no? Que dijo, bueno, nosotros nos vimos en la necesidad de hacer esto, ¿no? Porque no se podía por otro camino crear una asociación civil. Nosotros no estamos en contra de las asociaciones civiles, ¿no? Sabemos que tienen sus limitantes y que corresponden a cierta parte, y hay de asociaciones a asociaciones, ¿no? Hemos tomado acuerdo con asociaciones realmente muy generosas, que están en manos precisamente de las comunidades, pero que también se vieron en esta necesidad de crear asociación en determinado momento en el pasado, ¿no? Por la cuestión de que se tiene que cumplir con las figuras fiscales, ¿no?
Lo mismo es esto que contempla las confederaciones. Se tiene que solicitar una aportación de punto menos, o sea, mínima. Y así está la letra de nuestra confederación, mínima, una aportación mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar con Hacienda y tenemos que pagar precisamente con los procesos de exportación internacional. Que si los zapatistas lo están haciendo en un acuerdo extra constitucional, es decir, más bien extraoficial de la federación, ¿no? Es decir, del gobierno federal, es porque hay un acuerdo amparado en lo internacional. Pero nosotros estamos en México, aunque tenemos compañeros también en Europa, tenemos compañeros también en Estados Unidos, Canadá y Suramérica, que de hecho es lo que estamos trabajando ya en hacer esta confederación más ampliada, cada quien con sus responsabilidades, con sus posibilidades, ¿no? Entonces la situación aquí es precisamente, ¿no? Dentro, les digo, la cuestión de la formación pedagógica, del aprender, siempre ha de estar vinculado al hacer, pero sobre todo cuando es de carácter social, al compromiso con el desarrollo, con las comunidades, con la población. Y eso también lo tenemos específicamente, literalmente, explícito, entre los estatutos internos de nuestra confederación. Entonces, la cuestión es, les digo, pues nos hemos comportado de forma invisible, ¿no? Porque precisamente no nos conviene entrar en un debate con nadie del gobierno. ¿Por qué? Porque están en otra lógica, ¿no? Ellos tienen el monopolio del poder, el monopolio de la fuerza, ¿no? La posibilidad de cambiar las leyes a su forma, independientemente de que la ley modificada por Calderón Hinojosa, ¿no? Defina otra cosa, nosotros ya estamos constituidos legalmente. Y precisamente, independientemente de que la ley de amparo, eso a nosotros no nos interesa. El artículo 14 constitucional define que no se puede establecer una ley en contra de, ¿verdad? Entonces, en detrimento, pues, de la población. Entonces, ni de los ciudadanos. Entonces, pues, en esto les digo, pues ha sido un trabajo arduo, profundo y de compromiso de nuestra Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, ¿no? El haber encontrado estos vacíos, más bien no son vacíos, jurídicamente vacíos, vaciar las pruebas, exhibir las pruebas, ¿no? Estas laxus lex se llama en ley, ¿no? Estas ausencias de ley, estas lagunas de ley. Entonces, conforme a eso, pues nosotros nos constituimos, no nos constituimos por capricho, desarrollamos por capricho nuestros estatutos. Los hicimos precisamente en el compromiso de que lo que nosotros estábamos construyendo en participación y aprobación de nuestras cooperativas, ¿no? Cooperativistas, ya luego coordinaciones y federaciones, pues era realmente construir una posibilidad de coordinación nacional dentro del derecho, ¿no? Internacional y de los derechos humanos y de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque de otra forma, pues estamos viendo que pues hay que una ley, que otra ley, que otra ley, que otra ley, que otra ley, ¿no? Y así lo van a seguir haciendo. O sea, ¿por qué? Porque esto no depende ya ni del gobierno, estos son dictámenes que se hacen desde el imperio, aunque no quieran abrir los ojos. Y esto es en lo que está ahorita, esta situación donde se ha metido el gobierno de Morena, ¿no? De que no se dan cuenta de que ellos son Estado. El movimiento de izquierda, les digo, desde los siglo XIX, me parece que viene esta cuestión de los jacobinos y toda esa situación, ¿no? De que se sentaban unos a la derecha y otros a la izquierda. Pues a la izquierda la izquierda fue la que hablaba por el pueblo. Entonces el Estado no puede hablar por el pueblo porque el pueblo tiene su propia naturaleza.
Entonces la cuestión es aquí es esa contradicción de gobierno, ¿no? Entonces, más bien de gobernanza. Entonces la cuestión, esto se proyecta en el cooperativismo y en las intenciones que tengamos pedagógicamente para crecer. Pues una de mis recomendaciones precisamente es leer y estudiar a Paulo Freire, ¿no? Donde la construcción se hace precisamente no del maestro al que aprende, se hace precisamente a partir de la comunidad, de la participación e interacción de la comunidad en el desarrollo. Ese es el punto. Y por eso en determinado momento cité a Enrique Dussel y la necesidad de considerar su propuesta como una propuesta descolonizadora, porque la colonización, tanto española como europea, es la que todavía estamos viviendo, los estragos. Y esto se proyecta en las formas que nosotros ya tenemos como gobierno, como estructuras, como leyes, ¿no? La Constitución mexicana en su momento, en 1917, fue la más avanzada del planeta, la más democrática, la que hacía precisamente a la letra, ¿no? Pues valer los derechos, pero pues estábamos en un momento en que prácticamente más del 80% de la población no sabía leer ni escribir después de la Revolución Mexicana. Incluso yo recuerdo todavía las estadísticas cuando estaba estudiando a nivel medio, ¿no? Este, la cuestión de las estadísticas que decían que el 47% allá por 1969-70 de la población mexicana estaba en el analfabetismo. Y oh sorpresa, seguimos teniendo un margen, ¿no? O sea, para los que realmente estudios de la universidad, que hacen los estudios profundos, tenemos un margen de más de 30% de analfabetas en el país. Entonces, esas cuestiones pues sí que nosotros queremos conformar una escuela desde el concepto, ¿no? De una estructura precisamente de enseñanza, pues es con lo primero que nos vamos a enfrentar. Entonces la cuestión aquí también es que también está la responsabilidad de que esa escuela tiene que llevar un carácter colectivista de desarrollo, un carácter cooperativista, un carácter ejidal, un carácter comunal de desarrollo para que se dé una participación realmente consciente que posibilite el desarrollo. Las leyes cooperativas, ¿no? Establecían que el derecho de las cooperativas establecían, ya ahorita lo han tratado de borrar y de marginar, que se tenía que apoyar, el Estado mexicano tenía que apoyar el desarrollo cooperativo para que se desarrollaran las posibilidades de las cooperativas al máximo requerido y al máximo necesario. Es decir, pues no había límite, ¿no? Eso dependía del objeto social que se encargaron también de tratar de marginar, ¿no? ¿Qué cooperativas de consumo, qué cooperativas de esto, qué cooperativas de otro? Entonces esta situación pues fue cuestión de analizar estos recovecos, estas lagunas legislativas para que nosotros conformáramos nuestro marco legal, ¿no? Dentro de nuestros estatutos internos, sin sujetarnos a las trabas y a las cadenas. O sea, esto es lo primero para empezar a desarrollar una propuesta pedagógica, porque esta también tiene que ponerse en términos estrictos de cientificidad y de técnica, tiene que sujetarse a una crítica y a un análisis interno de quienes estén trabajando esta propuesta. Muy bien, Alfredo. Pues qué interesante el planteamiento que nos estás haciendo. Espero que las notas que estamos tomando pues nos ayuden a fortalecer precisamente este proceso para llevarlo a un buen puerto
de tal manera que hagamos posible este ejercicio que nos hemos autoimpuesto, pero que pensamos que es una propuesta que bien vale la pena incursionar, esforzarnos porque se lleve adelante y que este ejercicio pueda fortalecer el cooperativismo en México. En ese sentido es que como Asamblea Nacional del Autogobierno nos estamos ahora sí que rodeando de los mejores procesos en esta experiencia para que pudiéramos nosotros ser, digamos, esa cuna en donde se desarrolle de manera metódica esta propuesta, de la cual afortunadamente hemos tenido a bien nutrirnos también por la experiencia de las federaciones y de la confederación que hoy representas, Raúl. En ese sentido, pues yo quiero agradecerte porque estamos llegando al final, no veo más manitas levantadas, pero vamos a permitir que algunos compañeros pudieran ir cerrando. Permíteme tantito antes de que se consuma el tiempo ya. Te quería pedir dos cosas, Arturo, por favor. Sí, Una es de que si me puedes pasar copia de la grabación del Zoom para yo mostrárselo sí, a Sara y mostrárselo a la demás dirección, ¿no? Porque yo tengo el claro, compromiso de reportar, precisamente todo vínculo exterior a nuestra confederación, ¿no? Y sí. por favor, esa es una. Y otra es hacer la aclaración. No es el cooperativismo en México. El cooperativismo en México está en monopolio del Estado. Es Ok, nuestro está cooperativismo bien. social. Disculpa, gracias. Y No, saludos muy a bien. todos. No, muy bien. De hecho, yo te quisiera dar, después de alguna inquietud que planteen mis compañeros, yo te quiero dar un minuto también para que cualquier inquietud que no pudiéramos preguntarte, no la hicimos, pero que tú tengas por ahí a bien, proporcionarnos, pues pueda cerrar. Pero vamos a permitir que nuestros compañeros, si alguien quisiera, digamos, hacer una conclusión desde su punto de vista o plantear algo que crea que todavía no hemos visto, pues tenemos oportunidad antes de que concluyamos esta tarde. ¿Habrá alguien? Adelante, Eliseo, por favor. Sí, miren, Sí, ahora sí que el tiempo apremia, y ya lo dijo el compañero Raúl, ¿no? No hay que depender de los que, entre comillas, nos pueden dar línea o nos pueden dar permiso para actuar, sino aquí ya es actuar en consecuencia, empezar lo más pronto posible la formación de esta escuela de cooperativismo, porque si nosotros dejamos también vamos a madurar más el proyecto, vamos a ver dónde es la sede, o sea, nos vamos a involucrar en tiempo, y el tiempo se va. Se los digo por la experiencia de la asociación que tenemos. Y a resumidas cuentas, empiezan todos con mucho ánimo y desgraciadamente no se continúa con eso. Ahí es también meterle, ahí es donde Marco entraría, porque esa conducta de los compañeros que de repente empiezan bien y después ya no quieren saber nada, pero así tajantes, ¿eh? No quieren saber nada. Entonces mi propuesta es eso, que iniciemos a principios de año la formación de la escuela de cooperativismo, porque eso nos va a dar también un margen de empezar a proyectarnos y ver que sí somos un poco más congruentes la mayoría de los compañeros que quisiéramos participar. Ahí dejo yo mi comentario. muy bien, Eliseo, muchas gracias. Pedro, supongo que quieres hablar porque ya abriste tu micrófono. Adelante, por favor, Pedro. Buenas tardes a todos. Hemos estado escuchando la experiencia y el conocimiento de todos y creo que lo ha dicho muy bien el compañero principal que se llama Joel Ortega, de que Raúl. lo que tenemos que hacer es cumplir con las leyes legales de nuestra Constitución y no recurrir al amparo.
porque nos contradecimos. Entonces, lo justo es cumplir ante las leyes de nuestra Constitución, pero como ya lo han dicho bastante, es llevar adelante nuestro trabajo porque es nuestro derecho de acuerdo a la Constitución. El año que entra hay que trabajar precisamente en cumplimiento de los ejes requisitos que se establezcan en la ley y lo nuestro como cooperativa sin pedir permiso. Eso es todo. Muy bien, compañero Pedro. Yo creo que vamos a cerrar esta sesión, Raúl. Me gustaría que pues nos aportaras tus últimas palabras en este equipo para hoy y esperemos que pronto nos encontremos en este movimiento que es tan amplio, tan grande y pues vamos a después nosotros hacer un recuento para tratar de sistematizar estas experiencias y hacer algo más acabado en esta tarea que nos hemos impuesto. Pues adelante, compañero Raúl. Es más, creo que ya no está Raúl. Bueno, pues entonces, dado que bueno, pues, supongo que se le acabó su pila o algo así, porque ya no veo a Raúl por acá, este, pues vamos a cerrar este encuentro, Felipe. Qué bueno que ya estás de nuevo con nosotros. Lamentablemente ya no pudimos concluir la frecuencia con Raúl, pero nos pidió que le pasemos la grabación. Lo vamos a hacer con gusto en cuanto esté. Lo prometemos que la enviamos. Y pues formalmente darle las gracias, porque a nombre de la federación y de sus equipos de trabajo, pues hemos tenido la oportunidad de tener esta experiencia que nos aporta a esta nueva tarea que nos hemos autoimpuesto. Entonces, compañeros de la Asamblea Nacional del Autogobierno, de mi parte, pues sería todo agradecerles a ustedes su paciente escucha, sus aportaciones y pronto nos vamos a ver seguramente. Vamos a dejar que Felipe Neri dé formalmente por cerrado esta sesión. Muchas gracias. Pues enhorabuena porque veo que hemos ido caminando de manera firme hacia lo que es el objetivo de tener un sistema económico para todo México y que obviamente tenemos que ir desplazando al sistema capitalista. El sistema cooperativista para el fortalecimiento de la economía de una nación es lo que mejor puede convenir a una sociedad del afecto como nosotros le llamamos. Enhorabuena, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Felipe. Gracias. Muy amables. Un abrazo para todos ustedes.